Gracias, asambleísta. Asambleísta Richard Farfán. Asambleísta Fausto Cayambe. Buenas tardes, compañera presidenta, compañeros asambleístas, estimados colegas. Creo que es importante lo que estamos discutiendo, una ley que el pueblo ecuatoriano nos exige que le demos para combatir la delincuencia, para garantizar un Estado de Derecho. Quiero hacer mis observaciones a la comisión, saludando y reconociendo en primer lugar el esfuerzo, el trabajo que ha hecho para entregar este proyecto de ley que estamos discutiendo, analizando. Mis observaciones van a ser sobre la base del artículo 2 de este proyecto de ley que estamos analizando. El artículo 2 sobre los principios generales que rigen esta norma jurídica y está basado en la Constitución y en los convenios internacionales de derechos humanos. Sobre esa base, creo que es importante, compañeros de la comisión, revisar el artículo 63. Ya la compañera Jimena Peña hizo una exposición argumentando la necesidad de revisar, de redactar mejor este artículo, porque caso contrario caeríamos en una inconstitucionalidad, porque afectaría el artículo 9, 40, 66, 14 y 392 de la Constitución. El artículo 145 sobre el homicidio culposo por la mala práctica médica, yo coincido ahí plenamente con las disposiciones de muchos compañeros, especialmente de la compañera María José Carrión y del compañero Carlos Velasco. Creo que es necesario tipificar este delito, pero hay una particularidad y hay una especificidad en el caso de los profesionales de la salud. Ahí lo que tenemos que sancionar es el desprecio y el descuido sobre el ejercicio de su profesión. Y coincido también en la pena, que tiene que ser de 1 a 4 años. Compañeros y compañeras de la comisión, creo que el artículo 148 es inconstitucional. El artículo 66 de la Constitución, los numerales 9 y 10, no están contemplados en este artículo sobre el aborto no consentido. Creemos que es importante que este artículo cae en la inconstitucionalidad. El artículo 149, me parece, compañeros y compañeras, que es importante recoger lo que las mujeres han venido luchando por años. No es posible que en el caso de violación no se permita el aborto. Creo que es importante que en esta norma legislemos que en el caso de violación se pueda hacer una mujer un aborto. El 159 cae en una contradicción que es importante mejorar su redacción, porque no solo se está sancionando al profesional por haber hecho un aborto sin contemplar de que existe el aborto no punible. Tanto la norma constitucional en el artículo 66, numerales 3, especialmente el literal B, define una política del Estado para combatir la violencia, todo tipo de violencia. Más la ley 103, por eso es importante, compañeros y compañeras de la comisión, que debemos recoger lo que determina el artículo 66, numeral 3, literal B, de la Constitución, sobre todo lo que determina la ley 103, que ha contribuido a hacerle sujeto de derechos a las mujeres. El título, por lo tanto, tiene que denominarse delitos de violencia contra la mujer e intrafamiliar. Yo no concibo que por qué en el artículo 152 no contemplamos la violencia patrimonial. ¿A quién afectamos? Yo creo que más bien contribuimos a fortalecer los derechos de las mujeres. Por eso es importante
tipificar la violencia patrimonial en este Código Integral Penal. Hemos hecho llegar una propuesta de redacción para incorporar la violencia patrimonial. En el artículo 162 es importante que se habla sobre el secuestro, es importante verificar qué casos están autorizados en el ordenamiento jurídico. La redacción no está clara en el 162, por eso, compañeros de la comisión, es importante redactar mejor, porque en ningún caso el ordenamiento jurídico permite el secuestro. El 213 de este proyecto de código que estamos tratando sobre el tráfico de migrantes no solo tipifica la conducta antijurídica, que es el tráfico ilícito de migrantes, sino también está castigando la migración, pues se reitera la ilegalidad del proceso migratorio. Eso atenta con el artículo 40 de la Constitución. El artículo 239, el impedimento o limitación al derecho a la huelga. Yo estoy de acuerdo con el inciso primero, pero el inciso segundo de este artículo 240 es contrapuesto a lo que termina el 240 de la Constitución, que es: todos los trabajadores tenemos el derecho a la huelga. No podemos sancionar este derecho, peor tipificar. Por eso es importante. Si queremos tipificar, hay que tipificar cuando existe una paralización ilegal. La huelga tiene un proceso de calificación, un proceso conforme al Código de Trabajo. Por eso el inciso segundo del 239 es importante que podamos mejorar su redacción o eliminarnos en este cuerpo legal que estamos discutiendo y analizando. En el artículo 242 es importante eliminar el segundo inciso sobre la sanción a las personas que no afilian a las empleadas domésticas. Creo que es importante incorporar también en este artículo que no solo se sancione a las personas que no afilian a los artesanos, sino a los trabajadores, a los campesinos. Creo que hay que ser más duros en el 280, el enriquecimiento ilícito. El peculado es una sanción de 10 a 15 años. Pero ¿cuál es el resultado del peculado? Es el enriquecimiento ilícito. Por eso es importante, sin romper la dosimetría de este cuerpo legal, que podamos poner una pena mayor para el enriquecimiento ilícito. El 334 sobre el fraude electoral. Se sanciona de 3 a 5 años y se inhabilita ejercer el cargo público por 6 meses. La persona o el funcionario público que haga fraude electoral nunca más puede volver a ejercer sus funciones en el sistema electoral, en la función electoral. Por eso hay que ser más expresos en este artículo 334. El artículo 367, yo quiero pedirle a la comisión la definición de terrorismo. Creo que es importante recoger lo que determina la resolución del Convenio de Ginebra 1566 del 2004. Creo que es importante que esa sea la definición de terrorismo en el 367. Miren lo que dice el terrorismo. Es cualquier acto que está destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un no combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. Creo que es importante recoger este concepto sobre el terrorismo en el 367. Finalmente, compañeros de la comisión, el artículo 567 es importante revisarlo. Esto está atentando no solo a la soberanía, sino al convenio interamericano contra el terrorismo.
y en su numeral 11. No podemos, estamos de acuerdo a la normativa internacional, estamos de acuerdo que defina políticas de Naciones Unidas, pero no podemos sancionar en función de terceros países. Por eso es importante, compañeros, mejorar la redacción que nos permita recoger el Convenio Interamericano contra el Terrorismo. Compañeros y compañeras, yo no solo quiero dejarles a mis hijos, a mis nietos, un país digno y soberano, quiero dejarle un país seguro, pero sobre todo libre de violencia. Muchas gracias, compañera presidenta.